Mira, siempre sale con un bolso. Ya, Francisco, dime en el chat si ves el PPT. Bueno, está, dice unidad 1, la toma de decisiones en situaciones de incerteza. Ya. Ah, ya, qué bueno. Ya, chiquillos, esta unidad ya es nueva, es totalmente distinta de lo que estábamos viendo antes, que eran las ecuaciones. Hija, baja la radio, porfa, o sea, el celular. ¿Es el computador? Pero bájalo, que si no, no puedo hacer bien la clase. Ya, porfa. Esto ya es de la unidad de probabilidades de datos y azar, de estadística. Ustedes el año pasado la vieron con la profesora Maribel, estuvieron viendo y vamos a empezar recién a ver esta materia. Y la materia de ahora, esta está como abocada porque me parece que no es la materia que venía en el libro, en el texto que a ustedes les entregaron en el colegio. Este es como un nuevo formato de libro y es una nueva manera de ver los contenidos. Las unidades cambiaron, la forma el enfoque, y está más abocado a verlo desde el punto de vista de que la PSU también la están cambiando. Entonces ahora es una prueba de transición y está más abocada a verlo a partir de problemas, de sus situaciones concretas, lo cual encuentro que es bastante bueno porque así no se ven como tan ajenas a las matemáticas, se ven como más aplicables. En todo caso, la estadística y las probabilidades es algo que siempre ha sido, vea como se vea, siempre es aplicable. Los datos y azar se ven generalmente en este asunto de los juegos de azar, pero también en el mercado, cuando tienen que invertir en algo, en alguna empresa o algo así, tienen que calcular probabilidades. Y el asunto de la estadística, eso a cada rato, pues con el mismo coronavirus se ve, cuando hacen todo el porcentaje de incidencia, el porcentaje de contagio, eso a cada rato, eso es pura estadística, los gráficos que ponen, todo eso. Y para empezar en esto, lo que vamos a hacer es, hoy día vamos a hacer un repaso para recordar más o menos bueno, para que yo sepa y ustedes también sepan qué es lo que hay que reforzar o de dónde hay que partir, ¿ya? El objetivo de la clase, entonces, es activar conocimientos previos necesarios para esta unidad, ¿ya? Ahí yo les puse ver un notebook y estas son unas representaciones y estadísticas, ¿ven? Antes le había puesto unos dados bien bonitos que encontré. Activo lo que sé. Vamos a recordar, a ver qué sabemos. ¿Qué saben? Se nos olvidó todo. Ya, dice, calcular el promedio, la mediana y la moda de los siguientes datos. Estos se llaman medidas de tendencia central. Quiero que se acuerden bien de eso. Cuando uno habla de calcular las medidas de tendencia central, está hablando del promedio o media, porque también se le llama media o promedio, la mediana y la moda. Ustedes están familiarizados con el promedio, porque el promedio lo saca uno en el colegio, con el promedio de las notas, en los semestres y después el anual, o de trabajo, que también se acumulan 3 o 4 y uno le saca el promedio. Ya, eso todo está relacionado con el promedio, ¿ya? Y todas esas tres son medidas de tendencia central. La mediana, a ver, ¿alguien se acuerda qué es lo que era la mediana? ¿Qué es la mediana? A ver, pueden decírmelo por el chat si no quieren hablar o no se acuerdan. Si no se acuerdan, bueno, yo les digo. La mediana era el valor del medio. Ya, el ángel dijo que no se acordaba muy. Es el valor que está al medio, ¿ya? O sea, ustedes cuando ordenan los datos, es como cuando ustedes hacen una fila, ¿ya? Una fila de alumnos, le dicen, ya, ordénense de menor a mayor, el más chiquitito y el más alto al final.
La mediana sería el alumno que quedó al medio en esta fila, ¿entienden? O sea, si no sé, pues si son, no sé, pues si fueran 21 alumnos, el alumno que quede en la posición 11, digamos, sería la mediana, sería el que queda al medio. ¿Se fijan? Pero ordenados, tienen que estar ordenados para eso. Y la moda es igual como cuando uno habla de lo que está de moda, lo que está de moda todo el mundo lo usa, ¿cierto? Porque está de moda. La moda aquí La moda no es el número que más se repite, profe. exacto, justamente, es el número que más se repite. Y uno lo puede justamente, como les decía yo, asociarlo a lo que está de moda. Lo que está de moda está en boca de todos, todo el mundo habla de eso, lo utiliza mucho, porque está de moda el lenguaje, de repente alguna palabra, o algún meme, o cualquier cuestión, ¿sí? Entonces, aquí dice edad en años de un grupo de 10 personas. Ya, estas son 10 personas, que una tiene 10 años, otra 25, 34, 20, 44, 23, 44 de nuevo, 43, 21, 18. Este es el conjunto de datos. A este conjunto de datos le vamos a sacar la media, que también se llama promedio, o media aritmética, o solo media. Corresponde a la suma de los números dividido por la cantidad de números que son, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula, ¿ya? Pero lo más importante es que ustedes lo entiendan más que aprenderse la fórmula. Porque si uno sabe qué es lo que tiene que hacer con los datos, la fórmula no la necesita tanto. Entonces, aquí lo que se hacía era sumar todos estos números y se divide por la cantidad de datos, que son 10, porque son 10 personas a las cuales se les preguntó la edad. Entonces aquí se suman, ahí les puse todos los números, y así, 10 más 25 más 34 más 20 más 4, y así sucesivamente, y esto después se divide por 10. Lo de arriba dio 282, y dividido en 10 da 28,2 años. O sea, ese es mi promedio de edad, ¿me entiendes? O sea, el promedio, entonces uno dice, ¿en qué promedio están los valores esas 10 personas? Como en los 28 años. O sea, son personas que uno diría adultas ya, ¿sí? La mayoría son adultas. De hecho, aquí si uno se fija, solamente hay uno que es chiquitito, porque es el que tiene 10 años. Pero me refiero que el dato numérico, esta información les está dando, les está indicando que las edades están fluctuando, son de personas adultas, entre 28 mayores o menores un poquito, ¿sí? La media, como les decía yo, es ordenar los datos, se asocia con la notación, es importante. Aquí no se nota, no sé por qué no se nota muy bien, pero la X aquí se le pone una rayita arriba, ¿ya? Sale súper chiquitita la rayita, pero se supone que era más grande, no sé por qué se ve así. Es una raya que va encima, que quizás ustedes en los libros de clase la han visto cuando uno la pone, porque uno pone las rayitas así, pone promedio y pone una X arriba, donde va a sacar la fila del promedio y pone la X con una raya arriba. Eso significa promedio. Y la mediana se pone una M y una D, una M mayúscula y una D minúscula, y eso significa mediana. Y como les decía, es el dato que está al medio. Entonces, aquí uno los ordena, aquí pusimos primero el 10, bueno, ya estaba el 10 primero. Pero después vendría el 18, ¿ven? 18, después 20, 21, 23, 25, 34, 43, 44 y 44. Y acá, como son 10 datos, la mediana estaría como entre la quinta y la sexta ubicación, ¿se fijan? Porque quedarían 5 hacia adelante, digamos, y 5 después. O sea, estaría ubicado aquí, al medio. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la mediana aquí? ¿Es el 23 o el 25? Lo que se hace en ese caso, cuando no cae justo en un valor que yo ya tengo ahí puesto, digamos, que no se los han dado, se saca como el promedio de los números que están al medio, o sea, el que queda entre medio de estos dos. Fíjense, entre 23 y 25. ¿Qué valor numérico de edad quedaría ahí entre medio? ¿Qué número? Aunque no aparezca aquí, entre los datos. 24. 24, muy bien, Ala. Sería 24, justamente. Entonces, esa es mi mediana. Esto se hace cuando el valor no cae justo, porque, por ejemplo, si en el dato fuese 9, supongamos que este último 44 no está, ahí serían 9 datos, y al ser 9 datos, la mediana quedaría en el quinto valor. Me quedarían como 4 para adelante, el del medio, y 4 después del que está en medio. Entonces ahí la mediana sería el que estaría el 23. ¿Se fijan? Porque quedaría 23,
4 para acá, y después estos otros 4 para acá. Pero eso cuando son, digamos, una cantidad impar de datos. Pero cuando son pares, como en este caso, que son 10 datos, hay que sacar el punto medio entre los valores que están al medio, digamos, ¿ya? Que están más en el centro. Entonces acá, la mediana sería el 24 años, ¿ya? ¿Se fijan estos valores? El promedio con la mediana se parecen, ¿se fijan? Están como cercanos, porque las medidas de tendencia central lo que hacen es como, mientras más informaciones les dan, ustedes más saben de lo que está sucediendo en el conjunto de datos. O sea, suponiendo que no los tienen, porque además esto siempre se aplica no con 10 datos, pues, se aplica con una población inmensa, pues, ¿me entienden? De millones. Entonces ahí es difícil a primera vista saber y sacar una conclusión de los datos. Aquí uno se lo hace con poquitos, pero en la realidad se usan como datos numerosos. Entonces aquí estos dos me está confirmando, digamos, que la tendencia es en los 28, 24, 26, por ahí está la información concentrada. Eso es lo que está, donde se centra, por eso es que son medidas de tendencia central. Y la moda se escribe con una M mayúscula y una O, como mo, ¿ya? La mo sería aquí 44, ¿se fijan? Porque es el dato que más se repite. Este dato me indica que estos dos valores se están escapando, pero si yo tuviera que rescatar una información de aquí de la moda, no me serviría como una medida de tendencia central. No me serviría porque se escapa mucho con respecto a lo que está céntrico, ¿se fijan? Entonces, por eso, lo que me está indicando es que el 44 está repetido, pero no que sea no que se centre la información en el 44. El 44, de hecho, era el valor más alto, ¿ya? ¿Se acordaban un poquitito de esto? ¿Lo habían visto o no? ¿Se acordaban? Bueno, el Alan se acordaba porque me dio algunas respuestas. Pero, ¿lo entendieron, chicos? Díganme sí o no. Levántenme la manito que sea. ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? ¿No? Sí, ya. Ya, gracias. Gracias por responder. Y después dice, el ítem 2 dice, calcular la medida de tendencia central para datos organizados en la siguiente tabla. Ya, esto ya es con, lo que pasa es que con esos datos que hicimos antes eran 10 y por eso era tan fácil hacerlo. Pero cuando ustedes tienen un conjunto mucho mayor de datos, no pueden hacer, por ejemplo, sacar el promedio sumándolos todos uno por uno, ¿me entienden? Porque no se terminaría nunca. Entonces lo que se hace es agrupar los datos, agruparlos. Entonces se hace una tabla donde se ponen todos los datos. Ya, esto dice masa corporal de los estudiantes de primero medio. Esto va a ser los datos, o sea, lo que pesan, como uno dice en lenguaje normal, de primero medio, ¿ya? Lo que pesa cada uno de estos estudiantes. Y están organizados en una tabla. Aquí están los estudiantes, ahí le puse los estudiantes chiquitos. Salía otra imagen, porque esto lo saqué del libro, y salía un hombre como adulto, ya grande. Yo decía, ¿cómo va a ser el alumno de primero medio? Nada que ver, que la figura era del otro problema, pero que me reía yo después, porque yo dije, ¿cómo pusieron un hombre? Parece el profesor, no parece alumno de primero medio. Y ahí les voy a mostrar la imagen, porque me pareció muy macizo para ser de primero medio. Ya, ¿qué significa esta tabla? Esta es la masa corporal, estos son los intervalos. Entonces aquí indica que hay 6 alumnos, porque esta es la frecuencia calcula la cantidad de veces que se repite un dato o varios datos en un intervalo. Entonces acá, por ejemplo, hay 6 alumnos que tienen un peso entre 50 y 55. Ya, este intervalo que le da la espalda aquí, que se llama intervalo abierto, significa que en el conteo no entra el 55. Eso es para no entrar en conflicto, porque no hay que aparecer 2 veces aquí. Entonces, aquí sí se cuenta el 55, pero acá se cuenta hasta el anterior, o sea, hasta 54 o 54 y medio, ¿me entienden? Pero no el que pesa 55. Aquí no está contabilizado, porque hay que decir o lo cuento arriba o lo cuento abajo. Entonces, aquí no se cuenta el último valor. Son valores, estos 6 valores están entre 50 y 55, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, ahí puede ser que aparezca un niño que pesa 50, otro que pese 51,
otro que pese 52, 53, 54 y medio, 54, ¿se fijan? Eso significa el 6. Significa que hay 6 alumnos que están entre ese rango de peso. Acá, en la segunda, hay 13 alumnos, 13 estudiantes de primero medio que tienen una edad que fluctúa entre los 55 y los 60. Aquí también, sin incluir el 60, o sea, está como 59 o 59 y algo, pero no 60. Y acá, entre 60 y 65 hay 9, entre 65 y 78, entre 70 y 75 hay 4. ¿Se entiende lo que les estoy explicando o no, chicos? ¿Entienden lo que está diciendo la tabla? ¿Sí o no? Ya. A ver, a simple vista, para ver si entendieron. ¿Entre qué intervalo es donde más se concentran los pesos? Pueden escribírmelo en el chat si quieren. Entre 50 55, 55 60, 60 65. ¿En qué intervalo es donde más hay concentración de datos? O sea, que hay más alumnos. 55, 60. Exacto, entre 55 y 60, ¿ya? Ahí es donde está más concentrada la edad. O sea, perdón, el peso. Estos son pesos, ¿ya? Y estos de acá son los más pesados, más gorditos, o quizás son más altos también, porque puede ser que pesen más también porque tienen más altura, más grandes. Siempre hay unos que son más macizos, digamos. ¿Ya? Y para esto, para sacar aquí el promedio, la mediana y la moda, hay que usar con tabla, así como salen aquí. Hay que tener los datos, aquí se tienen agrupados, y para poder hacer eso hay que calcular ciertas cosas, ¿ya? Primero, a ver, déjenme ver cómo lo hice. Ya, la media. La media tiene esta fórmula, ¿y qué es lo que se hace aquí? Les voy a explicar. La frecuencia se multiplica por XMC1. ¿Qué significa? Significa esto, marca de clase 1. Esta otra es la marca de clase 2, y así a todas las que sean, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la marca de clase? Aquí yo les puse marca de clase XMC. Así tenía en el libro y por eso quise mantener esta información así, esa anotación. La F se pone así, frecuencia, ¿ya? Entonces, la marca de clase se saca promediando estos dos valores, los extremos del intervalo. ¿Por qué se usa así? Porque yo sucede que no puedo, con dos números, digamos, en un intervalo que tiene un número inicial y uno final, sacar como los resultados, ¿me entienden? Necesito usar un puro valor, porque no voy a poder multiplicar los dos por un valor, es más complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca como, es como el representante del intervalo. O cuando uno dice, ya tienen reunión los cursos, tiene que ir el presidente o el delegado, ir a la reunión, porque no va todo el curso, son muchos, entonces va solamente un delegado que después transmite la información. Aquí hay que sacar como un representante por cada uno de estos intervalos, y ese representante se llama la marca de clase. ¿Cómo se saca? Como un promedio. Se suma el inicio con el final y se divide en 2. O sea, 50 más 55 dividido en 2. Y me da 52,5. Es el que está como en la mitad. ¿Me entienden? Acá lo mismo. 55 más 60 se suman y se dividen por 2. Da 57,5. Lo mismo acá. 60 más 65 da 62,5. Uno como que igual lo puede cachar un poco al ojo. No sé si se fijan. O sea, como que ya puede entrar a adivinar más o menos cuál va a seguir. Porque están yendo de 5 en 5, ¿se fijan? Si a este le agrego 5 aquí al 2, me quedan los 57. Aquí, si le sumo 5, me quedan los 62. Aquí también, pues si le sumo los 5 al 67, me va a dar el que ahí, que es el 72,5, ¿ya? Y luego, para usar esta fórmula y para poder sacar la media, aquí la fórmula dice que hay que multiplicar cada marca de clase por su frecuencia. F1 por la XMC1, F2, ay, aquí era F2, está mal, lo puse mal. Ya, aquí es F2 por esta, y hasta aquí FN, no les cambié el valor, pero se refiere a esto, chiquillos, que hay que ir multiplicando esto, así, con el del lado, ¿me entienden? O sea, multiplico el 6 por el 52,5, el 13 por el 57,5 y así. Y me va dando estos valores. 6 por eso, por 52,5 da
315, después el otro da 747,5, después esto da 562,5, 540, y este da 229. ¿Esto para qué es? Es para determinar cada uno de los valores que irían aquí sumados. Y como recién les digo, estos van sumados, entonces yo aquí abajo en la tabla les puse suma. ¿Para qué? Para hacer al tiro aquí la suma y no tener que anotar todos los resultados aquí uno por uno, ¿entienden? Entonces después aquí sumamos estos valores y también necesitamos sacar el n. El n son la cantidad de datos. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hacer la cantidad de datos si no me los dan aquí como en el anterior? ¿Me dan la tabla? Eso se saca sumando los valores que están aquí, en la frecuencia. Porque aquí, como les dicen, hay 6 valores en este intervalo, hay 3 en este, hay 9, hay 8 y hay 4. Les están diciendo cuántos hay en total. O sea, ustedes aquí suman 6 más 13, más 9, más 8 y más 4, y les va a dar el total de datos, o sea, el n que iría acá abajo, ¿ya? Y aquí sumamos esto y me daría lo que iría aquí arriba. El n serían 40, ¿se fijan? 40 el n, que sería el valor que iría aquí abajo, n, y 2.455 sería el valor que iría aquí arriba, que sería la suma de todas las frecuencias por las marcas de clase. ¿Se fijan? Lo reemplazo ahí, y estos dos se dividen, y me da el promedio, que serían 61,375 kilogramos. O sea, digamos que el 61 kilogramos, 3, ¿sí? Son como el promedio de la masa, del peso que tiene este curso. O sea, yo podría decir que un alumno de primero medio pesa aproximadamente 61 kilos. O sea, está como en ese, entre lo normal que debería pesar. ¿Se fijan? Ya, la mediana se tiene que sacar con los datos agrupados. Entonces, para eso lo que se saca es la frecuencia acumulada. Mire, como dice la palabra, frecuencia acumulada es lo que se va acumulando a medida que se avanza. Entonces, el primer dato se saca de aquí, 6. A ver, ahí. Este es el 6, ¿sí? Y el que sigue, tienen que este 6 sumarlo con el 13. Este 6 que me pusimos ahí, lo tengo que sumar con la frecuencia que sigue. O sea, me va a dar 19. ¿Se fijan? Es lo que se está acumulando. Por eso se llama acumulado. Después, el 19 lo tengo que sumar con este 9 para sacar lo que se acumula hasta aquí, que sería 28. ¿Ya? Después el 28 se suma con el que sigue, 8, me da 36. Y después el 36 lo sumo con los 4 y me da 40. El último valor siempre tiene que dar igual a n. Si no les da igual a n, significa que sumaron mal algo aquí entre medio. O se comieron un número o le pusieron de más, si es que les sale de aquí en vez de 40, 41. Y ahora, ¿para qué se hace? Para sacar la mediana. Como la mediana queda a la mitad, ustedes acá lo que tienen que hacer es buscar dónde, en qué intervalo cae la mitad de los datos, ¿me entienden? Si ustedes tienen 40 datos, la mitad caería en 20, ¿se fijan? 20 datos. Entonces, ustedes tienen que ver en qué intervalo están cayendo los 20 datos. Hasta aquí, hasta donde está el intervalo entre 55 y 60, caen 19 datos, ¿se fijan? Entonces, quiere decir que hasta aquí no está en este lado, no está en este intervalo la mediana, no está ahí. ¿Por qué? Porque hasta ahí hay 19 y mi mediana tiene que caer en la mitad, pasadita a la mitad. Entonces, caería en esta. ¿Por qué? Porque aquí ya me paso y aquí ya está, digamos, la ubicación 20, la ubicación 21 de los datos, la 22. O sea que mi mediana va a caer en este intervalo donde dice 60 a 65. Ahí estaría ubicada la mediana. Entonces aquí se dice, se encuentra, o sea, porque como no se puede sacar así exacto el valor, porque no sé qué datos son los que están ahí, lo que uno dice es que se encuentra en el intervalo 60 a 65. Esa es la información que podemos sacar. No en sí cuál es la mediana, porque para eso tendríamos que saber
qué datos son los que están aquí, y eso no lo podemos sacar de información. Así que lo que se puede sacar es el intervalo donde va la mediana, pero no la mediana. La moda no se puede determinar, porque aunque ustedes tengan aquí la frecuencia, por ejemplo, esta uno podría decir, aquí podría ser donde está, hay 13, ahí debe estar la moda, porque el que tiene más, pero no necesariamente, porque podría ser que, no sé, porque en este intervalo de arriba hubieran 6 datos y todos sean el mismo, y podría ser que aquí estuviera la mediana, en el primer intervalo, y acá puede ser que los 13 estén muy disgregados y en realidad no haya ninguna moda ahí, o sea, no hay un dato repetido. Entonces, eso no se puede obtener. Lo que se puede obtener es el intervalo modal, y al decir el intervalo modal se refiere al que tiene mayor frecuencia. Aquí el intervalo que tiene mayor frecuencia es este, pues el que tiene 13. Entonces uno ahí dice que el intervalo modal es este, pero no que esté la moda ahí, porque la moda no podemos sacarla con los datos así agrupados. A no ser que lo superamos antes, pero ahí ya ni siquiera se usaría la tabla, tendríamos que contarlos, ¿ya? Entonces se pone MO igual que en el otro, pero este ya no es un dato, sino que es un intervalo, igual como aquí en la mediana, ¿ya? Esto es para datos agrupados. Chiquillos, ¿se acordaban ustedes de haber visto esto? De haber visto, hecho tabla y haber tabulado así, con intervalos y estas cosas. Sí, tía, yo tengo una guía de eso que hicimos el año pasado. Hicieron tablas, ¿cierto? Alcanzaron a verlo con tablas, porque esto es hecho así como con tablitas. Sí. Ya, qué bueno. Acá, ya, aquí, el promedio de estatura de 7 jugadores de un equipo de básquetbol es igual a la estatura del jugador de la imagen. Esta era la imagen polémica. Yo decía, porque es que la imagen era grande, pues entonces yo pensaba que era la estatura de un alumno de primero medio. Yo decía, harto viejo el alumno de primero medio, y no era de este problema era la imagen, pues no era del problema anterior. El problema anterior no tenía imagen. Yo le puse después una imagen de unos estudiantes que encontré en internet, pero no venía con imagen. Entonces yo les decía a mi marido, mira qué viejo, y a mis hijos también. Sí, hoy no parece alumno de primero medio. Y que era uno de los jugadores, era de los 7 jugadores. Ya, esto se supone que hay 7 jugadores. Estos 7 jugadores son como el que sale aquí en la imagen. Ah, aquí sale a ver, parece que no se alcanza a ver. Espera. Ahí, que no se alcanzaba a ver estaba tapado. Aquí está la medida. Esta es la estatura promedio, digamos, de uno de los jugadores. Mide 1,70 m, ¿ya? Y yo acá, después dice, es igual a la estatura de la imagen el promedio, ¿ven? El promedio de estatura de 7 jugadores de un equipo de básquetbol es igual a la estatura del jugador de la imagen. O sea, el promedio de los 7 da esta estatura, 1,7 metros. Después, al ordenarlos del más alto al más bajo, cada uno mide 2 centímetros menos que el anterior. ¿Cuánto mide el más bajo? Ya. Yo aquí le puse del 1 hasta el 7, como indicando los jugadores, ¿ya? Vamos a suponer que X es el jugador más chiquitito, ¿ya? X, va a ser X. Si el primero es X, el segundo, ¿cuánto mediría? Aquí está la palabra clave. Dice que cada uno mide 2 centímetros menos que el anterior. O podríamos decir también 2 centímetros más que el anterior. Si el primero es el más chiquitito, el más bajito, el segundo, ¿cuánto mediría? X más ¿cuánto? A ver, piensen, chiquillos. Piensen, tenemos al jugador más pequeño, ya, que no sé cuánto mide, y yo estoy suponiendo que es X. Y estos están ordenados, y los vamos a ordenar así nosotros aquí para el caso del ejercicio, desde el más chico al más grande. El primero va a ser X, porque es el más chico. Y dice que se van difiriendo en 2 centímetros. ¿Se fijan? O sea, este es el más grande y el anterior tiene 2 centímetros menos, y así sucesivamente. Y visto al revés, si el primero es X, el que sigue va a tener 2 centímetros más, el tercero va a tener 2 centímetros más que el anterior, el cuarto, y así sucesivamente. Entonces el primero es X.
¿cómo sería la expresión del segundo? X más ¿cuánto? ¿A ninguno se le ocurre? Supongamos que el primero midiera 1,48. ¿Cuánto mediría el que sigue? Se guían por 2 centímetros. Pero digo que el primero mide 1,48, pues ¿cuánto mediría el que sigue? No estoy diciendo los 7, estoy diciendo cuánto mide el que sigue. Sería, chiquillos, sería 1,50, ¿ya? Y el que sigue, porque sería 2 centímetros más. El que sigue sería 1,52 m. ¿Se fijan? Después, porque se llevan cada 2 centímetros. Cada 2 centímetros viene uno, después viene el otro. Después 1,54. Después 1,56. ¿Se fijan? Entonces, acá la expresión quedaría así. El primero sería X. Este sería el primero. El que sigue sería X más 0,02. ¿Por qué 0,02? Porque esto está en metros, ¿se fijan? Y al estar en metros, los centímetros quedan como en la centésima, después de la coma en la segunda posición, a eso me refiero. O sea, porque si ustedes le ponen X más 2, que yo me había equivocado y le había puesto así, X más 2, después, ay, no calza, decía yo. Claro, porque si le ponía solo más 2, era como que le estaba sumando 2 metros, porque le suma como aquí al 1, quedara como con 3,7 metros, no sé, pues me entienden, o sea, quedaría como muy grande. Entonces hay que sumarlo así, como 0,02. Y otra alternativa es usar todo en centímetros. Entonces ustedes podrían poner, por ejemplo, en vez de 1,7 metros, podrían poner 170 centímetros y trabajar con ellos en centímetros. Esa sería como otra alternativa. Pero la cosa es que estos van de 2 en 2, van aumentando. Aquí queda X más 0,02, después la X más 0,04, porque a estos dos hay que agregarle otros 2, y por eso queda 0,04. Después el cuarto queda X más 0,06, por lo mismo, le sumamos 2 al 4, queda en 6. Acá con el quinto hacemos lo mismo, X más 0,08, 6 más 2, 8. Aquí queda X más 0,010, porque al 8 le sumamos 2, queda 10, lo cual se escribe como 0,1, porque ese 0 que va después no es necesario escribirlo. Ahora, si ustedes lo ponen y ponen 0,10, eso está bien igual. Igual inclusive en la calculadora lo va a aceptar igual, ¿ya? Más el último sería X más 0,12, ¿ya? Porque 10 más 2 serían 12. Esto dividido en 7, porque aquí son 7 los jugadores, aquí estamos usando la fórmula para el promedio. Eso es lo que estamos haciendo, estamos sumando lo que mide imaginariamente, porque no sabemos cuánto mide, sumando todos los datos, la estatura de todos los jugadores y dividiéndolo por 2. Y eso me tiene que dar como resultado 1,7 metros. ¿Por qué? Porque aquí me dice que el promedio de la estatura de los 7 jugadores es 1,7. ¿Entienden? Recapitulo. ¿Por qué uso esta fórmula? Porque me están dando como dato el promedio. Y el promedio se saca sumando las estaturas de cada uno de los jugadores. Entonces, ¿qué hago? Digo ya, el primero mide X, el segundo mide X más 0,02, el tercero X más 0,04. ¿Eso por qué? Porque dice que cada uno mide 2 centímetros menos, y que si lo vemos del menor al mayor, es como si dijera 2 centímetros más que el anterior. Como lo estamos poniendo desde el punto de vista del más chiquitito, este es el más chiquitito, el X. Y aquí le íbamos sumando, ¿ya? Aquí estamos aplicando la fórmula. Y entonces, ahora yo esto lo puedo resolver como una ecuación. Esa es la idea, plantear una ecuación para poder resolver. Sumamos primero todas las X, o sea, esta X con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta. ¿Cuántas son? A ver, esta parte no, porque esta parte es de promedio nomás. De aquí hasta el 1,7 se utiliza la ecuación. Ya, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 las X, ¿ya? Y después sumamos 0,02, más 0,4, más 0,6, más 0,8, más 0,1 y más 0,12. Y aquí me dio 7X,
más 0,42. Luego, este 7, como está dividiendo, pasa por el otro lado multiplicando, y de ahí me salieron los 11,9. Si no se entiende, me preguntan nomás, ¿ya? Porque están como calladitos. Ya. Aquí está, ya tenemos como una ecuación que se ve un poquito mejor que la que se veía arriba, ¿ya? Ahora, este que está sumando, el 0,42, lo voy a tener que pasar para el otro lado, restando. Me va a quedar así, 11,9 menos 0,42. Esto lo restamos, y luego el 7 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y da 1,64 metros. Esto es el valor de la X y corresponde a lo que mediría el más bajito. Esa es mi respuesta. ¿Se fijan? El primero mide 1,64, el que sigue mediría 1,66, porque va de 2 en 2. El otro mediría 1,68, 1,70, después 1,72, y así hasta el séptimo. ¿Se fijan? Ya. Espero que lo hayan entendido. La número 4 dice, calcula e interpreta los cuartiles del siguiente conjunto de datos. Ustedes han visto, vieron, alcanzaron a ver lo que eran los cuartiles, se los mencionó la Maribel, la profesora Maribel. ¿Le hablo de ello o no? Eso casi nunca se ve porque no se alcanza. Chicos, ¿se acuerdan o no? No, en todo caso yo sé que si no se acuerdan o es porque no deben haber alcanzado, lo más probable es que no. Mire, la mediana es el dato que está al medio, ¿ya? Los cuartiles es como dividiendo los datos, ordenándolos y dividiéndolos en 4. Por eso se llaman cuartiles, ¿me entienden? Es como la cuarta parte. En la cuarta parte, después como un cuarto en la cuarta posición, después 2 cuartos estaría el segundo cuartil, en 3 cuartos estaría el tercero, y 4 cuartos sería el último, pero que ya sería como el último dato. ¿Se fijan? Es como lo que hacíamos antes de ordenar los datos y buscar el de al medio, pero aquí se ordenan los datos y se dividen los datos como en 4 partes, ¿me entienden? 4 partes iguales. Y los cuartiles se encuentran ubicados en esas divisiones que uno hace donde aparecerían cada uno. Ya, primero para esto necesitamos hacer esta tablita para poder ordenar un poco los datos y para saber cuántos se acumulan en cada lugar. Entonces lo primero acá, yo les puse aquí todos los datos que tenemos, que son el 0 que aparece aquí, el 1, el 2, el 3 no lo puse, porque aquí si se fijan en los datos no hay ningún 3, entonces no se pone ese valor porque no aparece en los datos que me están indicando. Después hay 5, 6, y así, el mayor valor es el 15. Después lo que hicimos fue ir contando. Aquí el 0 aparece 2 veces. Esa es su frecuencia. Y anota ahí el 2. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque está 2 veces repetido. 0 aquí, 0 acá, 2 veces. Después el 1 solo aparece aquí. Así que es una vez. Después el 2 está aquí, 1, y no aparece más. 1 nomás. Ya, el 4, aquí arriba no hay ningún 4. Aquí está el 4 y acá. Son 2. El 5, 1. El 6, 1, 2, 2. El 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, el 7, aquí el 7 era la moda. Bueno, si es que no salen otros más rápido. En el 8 son 1, 2, 3. El 11 son 2. El 12, 1, 2 también. El 13, 1. 14, 1 también. 15, 1 también. Ya, ahí tenemos la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite cada uno de los datos que aparecen aquí en la tabla? Luego sacamos la frecuencia acumulada, que se hace igual como les había explicado yo en el primero. En el primero uno pone el 2, después este 2 hay que sumarlo con el que sigue, me da 3. Este 3 con el que sigue, con ese, me da 4.
el 4 con el 2, 6, 6 con 1 son 7, 7 con 2 son 9, 14, 17, 19, aquí serían 21, 22, 23 y 24. Son 24 datos en total. Aquí hay 12 arriba y 12 abajo, 24. Ya, aquí también lo que puede servirnos es sacar la frecuencia porcentual. O sea, qué porcentaje se va acumulando con cada uno de estos datos que aparecen aquí. Para sacar el porcentaje, la frecuencia porcentual, lo que se hace, la forma rápida de hacer esto, es dividir este número, el de cada una de las frecuencias acumuladas, por 24. ¿Por qué por 24? Porque se divide por el total de datos. Y esto se multiplica por 100.